político del mundo mundial. Mi nombre es Rodrigo Pichardo y como siempre es un placer saludar a todos ustedes, a todo nuestro hermoso auditorio. El día de hoy no nos va a poder acompañar nuestro queridísimo rockstar, el Mick Jagger de la ciencia política, el doctor René Cáceres, a quien por cierto le enviamos un caluroso saludo desde aquí de la cabina. Y bueno, pero pues ¿qué les puedo decir? La vez pasada les prometí que iba a invitar a un profesor, a un maestro de la facultad a quien yo le tengo mucho respeto y sobre todo mucho cariño. Él fue mi asesor de tesis en la facultad y bueno, tengo muchas andanzas con él, lo respeto en el ámbito. Viene precisamente con todos nosotros para poder hablarnos y sobre todo y desde un enfoque más teórico, más allá de la grilla y la politiquería y más, digamos, como con mayores fundamentos, el doctor Valeriano Ramírez Medina, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Autónoma de México. Doctor, le damos la más cordial bienvenida a su espacio. Bienvenido a la invitación y pues estamos aquí puestos para platicar sobre el tema que hoy nos compete. Perfecto. Que es entender o lo que no se ha entendido de la Cuarta Transformación. Es correcto. Digamos, desde un enfoque más analítico, generalmente la gente opina en momentocracia que está tan de moda, y sobre todo que es muy fácil criticar un gobierno que pues es reciente, que siempre ha estado en la oposición, el partido que hoy es gobierno, y que lo platicábamos ya fuera del aire, y yo creo que sí, efectivamente tiene decisiones un poco accidentales que no están bien instrumentadas, y que desde luego lo dejan. Pero más allá de esta crítica mediática y de la nota informativa, para usted, ¿qué representa en sí la denominada Cuarta Transformación? Mire, yo tengo un problema. Soy marxista. Okay. Y entonces veo todo como un proceso de acumulación de capital. Okay. El capital es la globalización, tocó fondo, se desquebrajó en el 2003-2004 y empezamos una transición a un nuevo modelo de acumulación que yo llamo de coparticipación y corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? El modelo de los años 60, 70, modelo de estado de desarrollo, en donde el rector de la economía es el Estado. Después pasamos al neoliberalismo, donde se propone que la rectoría de la economía fuera el mercado. Esos dos ahora entran en choque y ahora entramos a una corresponsabilidad, en donde el rector de la economía es corresponsable entre el Estado y el mercado. Es decir, cada quien en su ámbito, uno en la parte social y la otra parte en la dinámica del capital, del desarrollo. Y esto quiere decir que los proyectos de desarrollo, de crecimiento deben ir en conjunto y en concordancia en este sentido. Claro. Eso es en lo económico. En lo político se debe también ser coparticipativo. Digamos que lo que se requiere es que la sociedad asuma parte de su responsabilidad. No se trata que el Estado resuelva todo, sino que él facilite la resolución de los problemas a partir de la organización. Y no se trata de reclamo, de que la gente le esté reclamando al Estado políticas públicas, le esté reclamando acciones concretas, sino que la sociedad se organice y dice, mire, aquí estamos organizados y requerimos recursos para estos proyectos, requerimos recursos para resolver sus problemas, requerimos recursos para el gasto social propiamente, que deben ser en tres grandes áreas, en educación, vivienda y salud. Y en esos tres estamos mal. Del demonio, diría yo, ¿no? La bronca es, la reforma educativa nunca se entendió bien claramente. Una reforma educativa no es si vas a evaluar al profesor o si vas a contratar a cierto tipo de profesores. Una reforma educativa, cambiar los paradigmas de educación y los perfiles de ingreso y egreso en todos los niveles, desde preescolar hasta el posgrado. Cambiando planes y programas de estudio, cambiando áreas de conocimiento, creando áreas de conocimiento. Y eso implica transformación desde los planes y programas de estudio, materiales didácticos, incluso currícula escolar. Eso es la reforma educativa. Porque más que otra cosa,
esta denominada reforma educativa fue más una reforma laboral, punitiva, justamente para, eso es lo que para se el ve. magisterio, ¿no? No hay, No, pero yo, por ejemplo, digo, no me he echado como un clavado en esta reforma educativa, he estado como más involucrado en la reforma energética, pero desde luego todas son importantes. Digamos que esta parte de la reforma educativa se estaba como más orientada hacia mecanismos de evaluación que en el mediano plazo iban a generar mejores maestros, o por lo menos lo suficientemente preparados para que los educandos recibieran pues precisamente una educación, valga la redundancia, más intensa, sobre todo que ya estaba como el Estado más pendiente de la educación uno de ellos, a través de mecanismos que los iban a evaluar de forma constante, dejando de lado, en teoría, el dedazo y todas estas cuestiones tan arraigadas en el sindicato de maestros. El asunto estriba en que el educando como tal, el niño, que es el que realmente recta esta reforma, pues yo siento que se le dejó como en el último lugar, ¿no? O sea, no era como una educación de decir, a ver, ok, vamos a capacitar primero a todos los maestros, porque finalmente los mandaron de un solo golpe, a ver, pues vamos a hacer un examen, y los que pasen se quedan, y los que no se van. No hubo como un periodo para que un periodo de asentamiento para que los maestros de alguna manera prepararse para un examen, y de esa manera incluso yo considero el Estado tendría la excusa perfecta de decir, se les dieron 2 años o 1 año, porque ya era un secreto a voces que la reforma educativa venía, y nosotros ya tenemos ese respaldo para que ustedes se prepararan. Evidentemente también la Secretaría de Educación Pública tendría la obligación de llevar a cabo estos cursos de capacitación. No se hizo ni lo uno ni lo otro, y simplemente se empezó a evaluar, y empezaron los despidos, y muchos maestros se quedaron fuera, y empezaron las protestas, y empezaron las movilizaciones, y los medios también tergiversando la información, y al final el niño, o los niños, que estamos hablando, como ya lo decía, desde el preescolar hasta el posgrado, este perfil del educador, pues solamente era una cuestión laboral, no estaba ahí en el centro de la reforma el educando. ¿No le parece, maestro? no. Ok, dígame usted entonces. Empecemos. De acuerdo. Cuando Josefina Vázquez Mota es secretaria de Educación, firma con el sindicato un acuerdo para la calidad académica, la llamada ACE. Sí, recuerdo ese acuerdo. Ese acuerdo estaba en 3 niveles. 1, la escuela. 2, el maestro. Y 3, el alumno. La escuela. El compromiso del Estado es darle a cada escuela pisos y techos de concreto, bancas cómodas, eléctrico, telefonía, internet y biblioteca del salón. O sea, una escuela con todo bien equipada. Ese fue el compromiso del Estado. El compromiso del sindicato: actualización y profesionalización de sus maestros, lo cual implicaba que los profesores iban a estar capacitados permanentemente. De hecho, la Universidad Pedagógica empezó a generalizar las licenciaturas de los profesores. Y el tercer nivel era el alumno. Al alumno, ¿qué se le tenía que dar? Garantizar que el alumno llegara comido, con útiles escolares y con el calzado, y que la escuela le quedara cerca al alumno para que tuviera capacidad de aprender. Ese es el acuerdo. ¿Qué pasó desde el año 2003 que se firma a la fecha? El Estado no ha cumplido en su parte de escolar, en la infraestructura para las escuelas. Sin embargo, el maestro sí cumplió, sí se capacitó. ¿En toda la República? En toda la República. Aquí tenemos otra variante. Hay 5 tipos de educación primaria. A ver, ¿nos puede hablar de ellos? Tenemos educación urbana y educación rural, que es la que todo mundo conoce. Sí. Tenemos educación indígena, que no todo el mundo conoce. Y tenemos CONAFE. El Consejo de Fomento Educativo.
¿Qué son estas escuelas CONAFE? Son las escuelas unitarias. Lo que es educación indígena y CONAFE no necesariamente son profesores. Son miembros de la comunidad, ¿no? Así es, y no están profesionalizados. Porque además el nivel que tiene el profesor CONAFE no es de licenciatura, no es un profesor propiamente, es un facilitador de la educación y no le das un salario completo. Sin embargo, sí le da la responsabilidad de la educación. Ok, esto es para los dos últimos casos, ¿no? Que es Educación CONAFE y educación indígena. Y el quinto tipo es educación privada. Ok, educación privada. Lo que pasa es que tampoco hemos evaluado la educación privada. Ojo. De hecho, bueno, cuando se hacen estos famosos, ¿cómo se llaman estos exámenes? ¿Coneval? Los exámenes que les hacen a los chicos que evalúan, digamos, todo el sistema educativo a nivel primaria, ¿no? Les hacen como... No recuerdo, pero sí se hacen una prueba. Sí, ¿no? a todos, sí, y también tenemos... Y están en ese ranking las privadas y las públicas. Sí, y salen no igual de mal, ¿eh? Pero no puedes poner en el mismo saco al niño CONAFE, al niño indígena, y a un niño del Montessori. Un niño de Montessori, un niño de la Colonia del Valle, un niño de Iztapalapa. De acuerdo, sí. Y ese es la bronca. Los profesores pasa lo mismo. No puedes hablar de un profesor que está trabajando en la montaña de Guerrero con 50 niños, con los 3 niveles de educación CONAFE, en medio de la privación que tiene, dando clases abajo de un árbol e improvisando las clases con una pizarra de todavía de gis y una tabla pintada, a alguien que tiene toda una educación todos los instrumentos educativos, pizarrones eléctricos, cañones, películas, etcétera, que pueden informar una educación integral. Ese es un problema. No hablamos de la educación en general. De acuerdo. Estamos hablando tenemos que particularizar, y eso es lo que nos ha entendido. Educación es hablar de los distintos tipos ahora, y los distintos perfiles de cada uno de estos la pregunta 5 tipos. Se cambió la matrícula, más bien, se cambió la currícula, se cambió los planes y programas de estudio y los materiales didácticos. La respuesta es sí. Okay. En bachillerato a nivel nacional se cambió el plan de estudios, se cambiaron los programas de estudios, se actualizaron. Se actualizaron, sí. y en ese sentido me gustaría hacerle ¿se actualizaron en qué sentido? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y me parece que es una pregunta pertinente, maestro. Hablando de cambiar la currícula, yo, por ejemplo, y también es otro problema, esto de la masificación de la educación superior no es la respuesta, por ejemplo, para que muchos de estos chicos, que sí efectivamente salen con toda la parte teórica, pero que ya no pueden incluso, no van a continuar con estudios universitarios y lo que necesitan es como capacitación para el trabajo, o que tengan ya como un oficio, como las tablas para un oficio. ¿En qué sentido se actualizaron la bronca no es si queremos que los alumnos salgan para ser alumnos obreros con bachillerato o técnicos maquiladores. No. El problema es de la educación media superior es que debe ser una educación integral, propedéutica, si quieres también. Y que de alguna manera homogenices una formación a nivel medio superior. Esa es la intención. Se actualizaron también planes y programas a nivel licenciatura. Se cambiaron también los posgrados. Es decir, la reforma educativa sí existe. Desde el 2001, las universidades son evaluadas. Cada licenciatura es evaluada. ¿Es por la ANUYES la que... No. ¿Cuál es el organismo? ¿El Estado? La OCDE. La OCDE. Y desde la que pide la evaluación, ahora, ¿quién evalúa? Evalúan pares, asociaciones civiles, colegios, no instituciones. Ahora, si desde el 2000 estás evaluando licenciaturas y posgrados,
En el 2010 empezaste a evaluar bachilleratos, que continuaba. Pues para abajo, ¿no? Entonces te das cuenta que la reforma educativa no es una reforma laboral. Pero, por ejemplo, ahora, el problema es que no atacaste o no se actualizó a los profesores CONAFE, a los profesores de educación indígena, ni tampoco te percataste que cuando abriste el ingreso de profesionistas a la educación básica, porque anulaste las normales desde el 89. Las normales de maestros. Las normales de maestros, los formadores de profesores. Que ahí también es un tema que tal vez en otro programa me gustaría abarcar. La naturaleza de estas escuelas, Isidro Burgos, que fueron de donde desaparecieron los 43 chicos estudiantes, que alguna vez lo tocamos en clase allá en fui yo a su cubículo allá en la H Facultad de Polacas, y hablábamos justamente del perfil de estos estudiantes, que yo dije, bueno, es que de alguna forma me cuesta un poco, como decir, ellos son los maestros, y yo veía como muchas deficiencias en su formación, pero es algo que usted me mencionó, y que toda la naturaleza es completamente diferente a lo que puedes tener en una ciudad, ¿no? Es muy distinto, es una cuestión cultural incluso. Es educación rural. Exacto. Por eso debemos diferenciarla. Exacto. No tenemos ese parámetro nosotros. Entonces tenemos que empezar a buscarle por ahí. Si hoy la cuarta transformación necesita un tipo de educación, también necesita un perfil de profesor. El perfil de educación ahora es el alumno debe ser corresponsable también de su educación. Esta cuestión de las becas, por ejemplo. Cuando tú dices la masificación de la educación. La masificación de la educación no es mala. Pero tiene que entender el alumno que él es corresponsable de su formación. La educación superior es profesionalizante, no es formativa. La educación formativa es preescolar, primaria y secundaria. La educación propedéutica es el bachillerato. Y la educación profesionalizante es la licenciatura. De acuerdo. Entonces, tú lo que tienes que hacer desde el preescolar, primaria y secundaria, es hacer responsable al estudiante de su formación, crearle los hábitos de lectura, los hábitos de estudio, los hábitos de preguntas, de respuesta y de investigación. Pero, digo... Esa es la reforma educativa. Si nosotros vemos la currícula, vemos cuáles son las tareas asignadas. Eso es la reforma educativa. En el papel así está estipulado. Así está estipulado en el papel. Yo no conozco primaria y secundaria. Te voy a decir mentiras. Conozco el papel, conozco el proyecto, conozco la discusión que se está llevando en las escuelas. La bronca es que hemos metido a todos en el mismo cajón. Cuando hablamos de la sección 22 de Oaxaca, pensamos que todos son Oaxaca. Pero te olvidas que Oaxaca tiene Mixteca, tiene zona zapoteca, tiene 8 regiones, y cada una de las regiones totalmente disímbola entre ellas. Entre cada una de ellas. Y hay diferencias sustanciales en tanto en uno tienes todos los recursos, en otro no tienes ni escuela. Y entonces dices, bueno, es que todos en Oaxaca son movilizaciones, pero es que conocer el problema. Cuando hablamos también de la Ciudad de México, decimos, es que la educación en México, en la Ciudad de México todos son iguales. No, espérate. No, yo lo digo, incluso hasta entre las alcaldías, en la misma privada y pública, hay un universo completo distinto. Yo me pongo a pensar en Álvaro Obregón. En la delegación de Álvaro Obregón tienes escuelas en el Pedregal. Sí, qué padre. Pero también tienes escuelas en las minas. Y sigue siendo Álvaro Obregón. Entonces, entender eso es entender que la educación es parte de... ¿Quién es el responsable? ¿El Estado o la sociedad? Y desde su punto de vista, y para cerrar exactamente en esta parte de la educación y hablar un poquito más de otras de las reformas, ¿qué es lo que va en esta reforma, que fue la que ya se volvió a votar, que hubo todo este rollo mediático de que si los profesores no la aceptaban, se iba a derogar y venía como estaba antes, cuando estaba Peña Nieto?
¿Qué educativa, qué va bien, qué va mal? Y si usted le ve futuro. El problema es, la evaluación debe de ser una evaluación que te diga si estás calificado, o debe ser una evaluación diagnóstica que te diga cuáles son tus carencias, en dónde tienes que ser actualizado. Y el Estado está obligado a capacitar a los maestros. Darles que 1, 2, 3 oportunidades para que espérate, acrediten. no se trata de pasar. ¿Cómo va? Digo, es la diferencia, ¿es una evaluación diagnóstica o es una evaluación punitiva? Si hacemos una evaluación diagnóstica, hago un examen y a lo mejor me va muy mal en el examen, pero detecto cuáles son las carencias y en qué parte tengo que actualizado, cuáles son mis necesidades didácticas y teóricas por las cuales tengo que empezar a trabajar. Ese es el examen que se propone, que propone la OCDE. Y es el tipo de examen que la reforma no contempló. Va el otro, el punitivo. El punitivo. Tenía que ser esta evaluación diagnóstica. Ahora, ¿a quién le corresponde capacitar? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el patrón es el que actualiza y es el que capacita al trabajador. Desde luego. Entonces, ¿a quién tiene que capacitar al profesor? Pero entonces el examen es punitivo, entonces lo que se debe entender es un examen diagnóstico. Pero ahí es un tema que me hace un poco de ruido y yo creo que muchos de nuestros radioescuchas seguramente también tienen alguna duda. Yo creo que esta parte de decir, en cualquier trabajo, llámese oficio, llámese ejercicio de tu profesión, hay evaluaciones. Es como dicen, te pesan, te miden, y si no das, en el sentido de decir, ok, es una evaluación diagnóstica, desde luego tenemos que evaluar, no vamos a despedirlos, porque bueno, hay derechos laborales que los protegen, hay un contrato colectivo de trabajo, existe toda una lucha de muchos derechos para ellos. Pero creo que también es una demanda legítima por parte de la sociedad el decir, pues a todos nos evalúan, ¿no? Yo en mi trabajo me evalúan, en la universidad me evaluaron, tuve que acreditar las materias para poder pasar, y justamente eso, ¿no? A lo mejor si yo reprobaba una materia, pues tenía la oportunidad una vez más de recursarla, y para la otra puros extraordinarios. Y ya de ti depende esta parte de corresponsabilidad de la que está hablando, que tanto maestros como estudiantes deberán de tener. 3 oportunidades, yo considero, y en mi muy grosso lo digo. Entonces no debe de haber ningún tipo de evaluación punitiva A ver, usted el otro problema son gente que ya está trabajando, lleva 20 años, 10 años, 15 años siendo docentes. Malos docentes. Algunos no sé si sean malos. Algunos. Tío, el problema es en dónde están dando clases, bajo qué condiciones y qué forma. Sí, el problema, te repito, desde que se quitaron las normales, ¿cuál era la característica? Las normales formaban profesores en la concepción de darles los elementos y las herramientas didácticas, teóricas y pedagógicas para hacerse cargo de un grupo. Uh-huh. Hoy hay un pedagogo que estudió pedagogía. No es profesor. No es profesor, es pedagogo, que entiende la pedagogía de una forma. Y por el otro lado, tienes a un psicólogo, que es psicólogo, no profesor. A ellos, cuando lo haces el examen teórico, lo van a pasar. Pero cuando lo haces con el contraste práctico, de cómo se enfrenta a un grupo de 50 niños que no comieron, que tienen broncas de violencia intrafamiliar, que vienen inquietos y que te arman un desmadre, los vuelves locos. Luego, cuando te enfrentas a un profesor que está formado en una normal, a la misma pasa los exámenes, pero te controla el grupo y los niños aprenden a leer, a escribir, aprenden a sumar, aprenden a problematizar con las herramientas que el tipo tiene. Pero no te pasa el examen. Ese es el contraste que tenemos hoy de profesores.
¿Cuál es el buen profesor? ¿El que pasa los exámenes o el que transmite la información y logra formar un alumno? No, pues evidentemente sería la segunda opción. Y aunque no pase el examen, Es que es justo eso, o sea, ¿qué mecanismo tenemos que implementar entonces? Por eso yo decía, el diagnóstico... ahora, el problema es un problema de corresponsabilidad. Si tú al profesor le haces un examen diagnóstico y dices, mira, te falta estos elementos teóricos y se te van a dar en estos cursos, lo cual va a garantizar no solamente que seas un mejor profesor, sino se te va a repercutir en tu salario, que era lo que representaba carrera magisterial, que también ya la anularon. A carrera magisterial decían, tienes que evaluarte y tienes que subir para más. Era todo esto. De acuerdo. Todo este proceso. No quedó nada de eso en la reforma educativa. Entonces, ¿qué quitaste y qué dejaste? Okay, quitaste los estímulos, quitaste la capacitación y se te olvidó cumplir 2 compromisos que tenías con el Cato. Y ahora nada más te acordaste que tenías que evaluar a los profesores. Y parte del compromiso que era equipar a las escuelas, que era desapareció. Entonces, ¿qué piden los profesores? Evalúame, de acuerdo, pero cumple los otros 2 compromisos. De acuerdo. ¿Qué le parece si regresamos con toda esta información? Está súper interesante. Yo creo que nuestros amigos de Territorio Comanche, quienes se han dado la tarea de escuchar esta entrevista con el maestro, quien conoce de primera mano la situación de la reforma educativa, si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, ya lo saben, a través de Acústica Radio, a través de nuestro Twitter y desde luego también a través de nuestra página de Facebook en Territorio Comanche. Nosotros estamos aquí, vamos a seguir un ratito más, el calor está a todo lo que da. Regresamos, vamos a un pequeño corte informativo, regresamos con el maestro Valeriano Ramírez. No se vayan.